Él es profesor e investigador del TEC de Monterrey, integrante además de México Evalúa, experto en el tema educativo. Te saludo, Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Alejandro, muy buenos días. Pues sí, el día de ayer nuevamente el que será el secretario de Educación pues anunció cuáles son pues los planes que el próximo gobierno tiene en la materia. Hemos visto una serie de declaraciones a lo largo de estas semanas en donde por un lado pues claramente hay una visión crítica de la reforma educativa en curso y la promesa de que en las próximas semanas se comenzará a realizar una consulta a lo largo del país para poder identificar cuáles son las alternativas que se propondrán en materia de política educativa y que derivarán hacia principios del próximo 1 de diciembre en una serie de iniciativas de reforma, no sabemos si constitucional o solamente a las leyes secundarias en materia educativa. Creo que el tema es nodal por muchas razones, por la necesidad realmente de redoblar esfuerzos en términos de a favor de la calidad educativa, en donde pues ya llevamos muchos años. Lamentablemente hemos platicado en muchas ocasiones del tema, Alejandro, y es muy frustrante observar que los avances son muy lentos, que sigue habiendo una mayoría de niños y jóvenes que lamentablemente tanto las pruebas Planea como PISA siguen demostrando que no están comprendiendo lo que leen y que no tienen buen dominio de las matemáticas. Entonces sí creo que tenemos que pensar cómo vamos a una vez por todas realmente avanzar en términos de calidad educativa. ¿Cuáles son las modificaciones que le quieren hacer a la reforma educativa? ¿Ya se sabe? Porque me parece que eso es, como dices, nodal, Marco. Mira, de lo que se discutió a lo largo de la campaña y a partir de declaraciones que ha hecho en distintos medios de comunicación durante las últimas semanas, uno puede imaginarse por dónde vendrán alguna parte de los cambios. Por un lado, creo que hay una visión de que la evaluación docente no debe de ser una evaluación ligada a la permanencia en el empleo de los maestros. Actualmente la reforma educativa contempla que todos los maestros en funciones tienen que evaluarse cada determinado tiempo. Si en su primera evaluación los profesores no aprueban dicha evaluación, tienen que obligatoriamente tomar una serie de capacitaciones para volverse a evaluar un año. Y nuevamente, si por algún motivo lo vuelven a reprobar, tienen hasta 3 oportunidades y después de la tercera oportunidad, aquí ocurren 2 escenarios. Para todos los maestros que estuvieron antes en funciones, antes de que entraran en vigor las reformas educativas del 2013, esos maestros serían removidos del aula, pero conservarían su trabajo en labores administrativas que nunca se han especificado, pero así dice la ley. En el caso de los maestros nuevos, eso sí, si después de las 3 oportunidades y sus capacitaciones no aprueban, tienen que ser removidos sin consecuencias para el Estado mexicano. Este punto ha sido un punto, creo que el más controvertido, es la evaluación que se llama de desempeño, y es la que ha criticado enfáticamente el licenciado Moctezuma, diciendo que es una reforma punitiva. Creo que ese elemento se va a revisar. Lo mismo ocurre en la forma en que están siendo evaluados los docentes. Y aquí sí es importante hacer una precisión. En diversas conversaciones en los medios, el licenciado Moctezuma ha expresado que su escepticismo de cómo se hace la evaluación, porque dice que es un examen estandarizado, el mismo para todos los maestros, y no se toma en consideración su contexto.
que, por ejemplo, es el mismo examen en Oaxaca que para un profesor en la Ciudad de México o en Guadalajara. Lamentablemente, eso no es así. Hay diversos instrumentos que forman parte de la evaluación de los docentes. Uno de ellos es el instrumento estandarizado, pero los maestros tienen que presentar los trabajos, digamos, seleccionan ellos a su juicio los trabajos de los alumnos que quieren presentar como parte de sus evaluaciones para decir cómo le enseñan a sus alumnos. Y tienen además que hacer una autoevaluación y la evaluación de sus directores. Sí se toma en consideración el contexto de los profesores. Entonces, yo no sé, ha hablado Esteban Moctezuma de que la experiencia internacional demuestra que podrían utilizarse las pruebas, el conocimiento de los alumnos, las pruebas que los alumnos presentan como parte de las evaluaciones de los docentes, diciendo, bueno, la mejor forma de poder identificar los resultados de un docente es los resultados de sus alumnos. Sin embargo, ahí creo que es importante que sea cauto el nuevo secretario por múltiples razones. La primera, hace unos años, cuando la administración de Felipe Calderón, que comenzaron a hacerse las primeras evaluaciones de los docentes de desempeño, se tuvo el error, creo, de utilizar en ese momento la prueba enlace como parte de una serie de estímulos que se le daban a los docentes con base en los resultados de sus alumnos. ¿Por qué fue un error? Porque lamentablemente, al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo, cuando se hacen este tipo de estímulos ligados a las pruebas de los alumnos, hay pues, la tentación de algunos docentes de dejar copiar a sus alumnos. Y eso ocurrió en México y es parte de nuestra realidad. No se trata de atacar al magisterio, obviamente no fueron todos los maestros, pero sí hubo un problema severo de copia por haber creado ese tipo de incentivos. O sea, ya tenemos, digamos, en ese sentido, una prueba de que eso en México lamentablemente no funcionó. La otra, que yo he escuchado por parte del licenciado Moctezuma, es argumentar que se necesitarían las evaluaciones de pares, comenzando por las evaluaciones de los directores, y pone a un antiguo programa que justo cuando él era oficial mayor de la SEP, cuando Ernesto Zedillo era secretario de Educación, ese programa comenzó, se llamaba Carrera Magisterial, y era un programa para dar dinero adicional, supuestamente identificando a los mejores maestros, y había comisiones que le llamaban SEP Gente, comisiones mixtas, en donde los grupos de los evaluadores eran supuestamente solo funcionarios públicos y miembros del sindicato. Y digo supuestamente porque lo que terminó ocurriendo en la práctica, lamentablemente, fue que muchos de los funcionarios del gobierno, pues más bien terminaron también siendo parte del sindicato, entonces más bien eran comisiones gente. Y oye, Marco, hubo corrupción. ¿Ya se tiene una idea clara de qué es lo que quieren modificar de la reforma educativa? Pues te digo que con estas cosas que ha dicho, pues creo que se modificará la Ley General del Servicio Profesional Docente para poder quitar, por un lado, la vinculación de la permanencia a la evaluación y por el otro lado, una discusión de los nuevos instrumentos para evaluar a los docentes. Y este punto, que pareciera que pudiera considerarse un aspecto meramente técnico, es profundamente educativo y lamentablemente con un peligro de profunda manipulación política. Porque, insisto, por un lado, hubo ya en el pasado, cuando se usaron las pruebas de los alumnos, fraude. Y en el caso de las evaluaciones de los directores, Carrera Magisterial mostró que tenían que dar podían dar hasta 100 puntos a los maestros, los directores de evaluación. ¿Sabes cuál fue la media de acuerdo al único estudio que se pudo hacer, porque no se quería hacer pública la información de ese programa? La media de la calificación que los directores otorgaron
a los maestros fue 99. Ah, caray. Pues, nadie, y eso es un problema. Los directores no quieren meterse en problemas con muchos de sus compañeros y por lo tanto, pues deciden pues mejor llevar la fiesta en paz. O sea, casi todos los profesores sacaron pues excelencia, ¿no? Excelencia de acuerdo a sus directores. Ajá. Entonces, eso, ¿por qué lo menciono? Otra vez, no es una cuestión técnica. Estas dos cosas que en teoría podrían sonar atractivas para cambiar o enriquecer la forma en que se evalúan a los maestros, Ajá, ya han mostrado en el pasado mexicano que lamentablemente se permitieron y no funcionaron correctamente. Hay una tercera alternativa que también ha hablado Esteban Moctezuma, que es la de la observación en clase. Es decir, que como ocurre en algunos otros sistemas educativos, se lleven videos o se lleven una cámara para grabar cómo un maestro da la clase, la observe un grupo de docentes con expertos que tengan una métrica para poder evaluar si da bien o no su clase y que sea parte de la evaluación. El problema, esta tercera alternativa se estuvo discutiendo cuando la reforma educativa vigente. Y una de las complicaciones tiene que ver que con el tamaño del sistema educativo nacional, los costos son enormes. Entonces, no queda claro que se pueda implementar correctamente. Hay además una discusión sobre qué va a pasar con el nuevo modelo educativo que en teoría tiene que arrancar ahora sí la implementación nacional en unas semanas cuando arranquen las clases y que tendrán que llevar a buen puerto en el periodo de transición el nuevo gobierno al menos el primer año. Pero se está hablando que en las consultas habrá una discusión de cómo enriquecer el modelo educativo y qué es lo que se quiere enseñar a los docentes. O sea, no hay rumbo, pues, en este momento. Eso es lo que podríamos concluir. ¿No hay un rumbo claro de hacia dónde va esta reforma educativa y, por lo tanto, la educación? Yo creo que lo que hay es especulación. No hay todavía claridad. Van a tratar de allegarse mayores elementos a través de estas consultas. Y hay un último punto que me parece nodal y que muchas veces queda de lado. Por un lado, la forma en que se ejercen los recursos, que otra vez, lamentablemente, es muchas veces a partir de la ocurrencia y con corrupción y opacidad, y el tema de los estados, Alejandro, porque no es como que el presidente diga y los estados obedecen. Los administradores de los sistemas educativos en el país son los estados. La SEP tiene muchas facultades, pero el día a día de llevar a buen puerto la ley, incluso los cambios legales, son de las autoridades educativas estatales. Y ahí tendremos que ver cuál es el papel que ellos van a jugar, de qué manera van a lograr lo que no se ha logrado en los últimos 30 años, que es que realmente la mayor parte de los gobernadores sean responsables verdaderos de los resultados educativos en sus entidades. A ver qué pasa. Doctor Marco Fernández, gracias. Gracias como siempre, muy buen día. Igualmente, gracias. 8:27. Hablemos de los